Me imagino que ya pueden ver mi pantalla y me imagino que sí me están escuchando. Entonces, bueno, para el mejoramiento del factor de potencia nos vamos a pues situar en un caso muy especial. El caso pues es este de aquí. Bueno, es este caso de aquí, ¿no? Básicamente, este circuito que acabo de dibujar aquí, lo que trata de representar es cómo se realiza la distribución de energía eléctrica. Vamos a suponer que esto de aquí es la empresa eléctrica, ¿no? Que les está proporcionando energía en forma, bueno, sí, energía eléctrica en forma de potencia, ¿no? Ellos transmiten la energía eléctrica a través de líneas de transmisión que son modeladas como una impedancia, ¿no? Ya la energía eléctrica pasa pues en forma de una corriente, ¿no? Y ellos le proporcionan a ustedes, a su industria, que es representada por una carguita, les proporcionan un voltaje, ¿no? También les proporcionan una corriente, ¿no? Con la que ustedes alimentan a sus equipos, pero pues de cierta forma, o pues de una forma más sencilla de una forma más sencilla de explicarlo, es decir, que les están proporcionando potencia, ¿ya? Les están entregando energía en forma de potencia, ¿ya? Cabe recalcar que la energía que ustedes les están proporcionando, obviamente, al ser energía en forma alterna, en corriente alterna, va a tener esta forma. Ya, la potencia que les están proporcionando, la Z de la carga, va a tener esta forma. Una potencia activa o potencia real o potencia promedio y una potencia reactiva, que es la parte imaginaria, ¿no? Recordemos que hablamos ahora de una potencia compleja. ¿Ya? Bueno, para recordar, ¿qué significaba, qué representaba cada una de estas potencias? Bueno, la potencia activa es básicamente la potencia que consumen los resistores, ¿ya? Pero, en teoría, la potencia activa es la potencia que, bueno, ya lo acabamos de decir, que es la que de verdad se está consumiendo en el circuito, ¿sí? En cambio, la potencia reactiva, como lo habíamos analizado antes, es una potencia, es energía que se está almacenando en inductores o capacitores. En este caso, inductores. Ya vamos a ver por qué. Y lo que sucede es que esta energía en realidad no se consume, ¿ya? No se está transformando en trabajo en realidad, solo la potencia activa, ¿ya? Bueno, ahora, en general vamos a tener que la potencia de mi industria, así tal cual, sin haber realizado ningún cambio, está en atraso, ¿ya? ¿Qué quiere decir que está en atraso? Que el ángulo, perdón, que el signo de la potencia reactiva es positiva, ¿ya? ¿Qué más quiere decir que esté en atraso? Que la impedancia de mi carga o de mi industria sea, pues, resistiva e inductiva. ¿Qué quiere decir que sea resistiva e inductiva? Que la parte imaginaria, es decir, la reactancia, sea positiva, ¿ya? Eso significa que esté en atraso. Otra forma de decir que está en atraso es que el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente en esa carguita es mayor que cero, ¿sí? La resta es mayor que cero. Sabemos que la resta de los ángulos es el ángulo de la impedancia, ¿no? Y que también es el ángulo de la potencia, por si acaso. Bueno, pero a esto no le ponen bola, no le hagan caso a esto, que no nos importa mucho. Ya, solo quedémonos con lo que tenemos aquí, ¿no? Que en general la potencia está en atraso, que la potencia reactiva es positiva, ¿ya? Quedémonos con eso. ¿Por qué razón sabemos que la potencia reactiva es positiva? Podemos inferir esto. Bueno, es porque ustedes en las industrias lo que más utilizan son motores, también se utiliza uno que otro equipos electrónicos, ¿no? Para control y todo esto. Y en general, este tipo de cargas se modelan como resistores e inductores, ¿ya? Incluso, sí, la mayoría de elementos se modelan con resistores e inductores, sobre todo a niveles de sistemas de potencia, ¿ya? Entonces, básicamente, cuando yo tengo carga puramente resistiva, bueno, carga resistiva e inductiva, la potencia va a ser obviamente activa y reactiva, pero positiva, ¿ya? A eso me refiero. Como la carga es predominantemente inductiva y resistiva, quiere decir que la potencia reactiva va a ser positiva, ¿ya? Bueno, creo que ahí está claro. ¿Qué más? Bueno, entonces, ahora, lo que sucede, el gran problema que nos da a nosotros este caso que está aquí, es que ¿qué sucede cuando la potencia reactiva es mucho más grande que la potencia activa? ¿Ya? ¿Qué sucede? Significa que estamos consumiendo, que esta es la que se consume, mucha menos energía que la que nos están entregando, ¿no? Porque ellos nos están entregando estas dos, la activa y la reactiva, pero nosotros solo estamos consumiendo la de acá.
Y esta de acá, que es más grande, no la estamos consumiendo. Solo la estamos teniendo ahí por gusto, por así decirlo. ¿Ya? Obviamente, esta potencia activa no la queremos cambiar porque es la energía que necesitamos nosotros para que funcionen nuestros equipos. Sin esa energía no funcionan correctamente nuestros equipos. Pero esta de aquí sí la podemos cambiar porque pues va a suceder un problema con esto. Vamos a ver. Cuando la potencia reactiva es mucho más grande que la activa, por lo menos en magnitud, lo que sucede es que el ángulo que forman esas dos, ya el ángulo de la potencia compleja, perdón, o el ángulo que forman estas dos, bueno, sí, ese ángulo tiende a 90 grados, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que el factor de potencia, ya vamos a ver por qué, tiende a cero, ya se acerca a cero. Y tener un factor de potencia cercano a cero, un factor de potencia pequeño, es muy malo, ¿ya? Bueno, ahora, ¿por qué sé que el ángulo tiene 90 grados? Bueno, recuerden, yo puedo sacar siempre el ángulo, este ángulo phi sub 1, que por si acaso phi sub 1 es el mismo ángulo de la potencia compleja o el mismo ángulo de la impedancia de la carga, ¿no? Son los mismos, ¿sí? Es igual a la tangente inversa, ya la tangente inversa de la potencia reactiva, la imaginaria, la componente imaginaria sobre la componente real, ¿ya? Siempre lo puedo sacar con esta fórmula. ¿Qué pasa si la componente imaginaria es muy grande? Ya, ustedes pueden probar esto con su calculadora. Pueden sacar la tangente inversa de un número muy grande, un numerador muy grande, sobre un número muy pequeño. Les va a salir un número muy, muy, muy cercano a 90. ¿Sí? 89 punto algo, ¿sí? Entonces, así se saca el ángulo de la potencia, ¿no? Ahora, aquí es igual el factor de potencia, por si acaso. El factor de potencia es el coseno de ese ángulo, por supuesto. ¿Y qué nos dice el factor de potencia? El factor de potencia lo que nos dice es más o menos como un porcentaje de qué tanta energía en realidad se está consumiendo, ¿ya? Por lo general, nosotros queremos que el factor de potencia esté entre 0,96, si no me equivoco, y 1, ¿no? Sí, porque eso se consideran factores de potencia buenos, ¿no? Tiene que estar en este rango. Obviamente no siempre se va a poder llegar al 1, ¿no? Por el factor de potencia, porque tendría que el ángulo ser 0 grados. Pero bueno. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Cuando la potencia reactiva es muy grande, mucho más grande que la activa. Que vamos a tener un factor de potencia malo, ¿no? Que tiende a 0. Y por esa razón, la empresa eléctrica nos va a multar a nosotros. ¿Por qué? Porque esta energía que está aquí, ella nos la está entregando y nosotros luego se la regresamos. Y básicamente esta energía no me la pueden cobrar porque no la estoy consumiendo. Pero eso implica que pues ellos tengan que pues aumenten la demanda porque tienen que entregarte más energía a ti para que puedas consumir las dos, ¿no? Para que puedas obtener estas dos. Entonces, como yo en realidad no voy a consumir esto, trato de reducirlo. ¿Cómo lo reduzco? Bueno, ya vamos a ver. Si se dan cuenta, esta potencia reactiva, que es la que me está dando problemas, es positiva, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el inductor básicamente consume reactivos, ¿ya? Tengo que encontrar algún elemento, ya alguna carguita que al conectarla me entregue reactivos, es decir, que me consuma una potencia reactiva negativa, ¿ya? Es decir, que al momento de sacar la potencia total, sería la potencia de la carga, que es la misma potencia activa, la potencia reactiva que tengo ahora, menos la potencia reactiva del nuevo elemento, ya vamos a llamarla Q', ¿ya? Tengo que encontrar un elemento que me entregue reactivos. Quiere decir, cuando digo que entrega reactivos, es que es negativa la potencia, ¿no? Básicamente, este elemento, al entregar reactivos, ¿qué va a producir? Que se resten estas dos potencias reactivas, ¿no? Q menos Q'. ¿Sí? Y al restarse, ¿qué estoy logrando? Perdón. Que la potencia reactiva total, la potencia reactiva nueva, sea más chiquita que la anterior, que la que está aquí. ¿Sí? Porque ya sé de buenas a primeras que esta es positiva, ¿no? Y obviamente, al momento de sacar el ángulo phi sub 1, la tangente inversa sería la parte imaginaria, que es la Q nueva, ¿ya? Que no es nada más que la resta, sobre la parte real, ¿ya? Ahora, este numerador va a tender a 0 y este ángulo va a tender a 0. Por lo tanto, el factor de potencia, perdón,
bueno, que es el coseno de ese ángulo, ¿a qué va a tender? A 1. Y ahí yo voy a tener un buen factor de potencia, ¿ya? Entonces yo tengo que conseguir un elemento que me proporcione energía reactiva, ¿ya? Negativa. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Esos serían los capacitores, profesor? Sí, los capacitores, exactamente. Básicamente aquí está dibujado el triángulo de potencia, ¿no? Antes de agregar ese capacitor. Tengo la potencia reactiva, que es la componente vertical, la potencia activa, que es la componente horizontal, y la potencia total, ¿no? Y aquí estaría el ángulo phi sub 1. Si se dan cuenta, ese ángulo se acerca más al eje vertical que al eje horizontal, ¿ya? Es muy cercano a 90. Entonces, ahí tenemos un mal factor de potencia. Vamos a ver ahora en el circuito qué sucede cuando yo le agrego el capacitor. Lo voy a conectar en paralelo. En general se conectan en paralelo los capacitores, ¿no? Los bancos de capacitores. ¿Ya? Se conecta en paralelo y ¿qué sucede? Ese banco de capacitores, en el dominio de la frecuencia, yo lo voy a ver, obviamente tiene su capacitancia, pero yo lo voy a ver como una impedancia capacitiva que pues tiene una reactancia negativa, ¿no? Sabemos que el capacitor se representa como un menos JXC, ¿ya? Ahora, actualmente yo tengo la potencia de mi carga, que es la misma potencia activa y la potencia reactiva que estoy consumiendo. Ahora, lo que sucede es que ahora todo este conjunto de la carga y el capacitor son mi nueva industria. ¿Ya? Entonces, tengo que sacar la potencia de los dos, sumarlas, y esa es la potencia total que yo le voy a demandar a la empresa, a la empresa distribuidora, ¿no? A la empresa que me proporciona la energía. Entonces, ¿cómo yo saco la otra carga, la carga de mi capacitor, la potencia de mi capacitor? Ya, la potencia de mi capacitor sería, como yo tengo la magnitud del voltaje que tiene el capacitor, ¿por qué? Porque lo estoy conectando en paralelo con mi carga, quiere decir que van a tener el mismo voltaje. ¿Ya? Yo puedo sacar esa potencia con la expresión de que la potencia compleja de una carguita cualquiera es igual a la magnitud del voltaje que ve esa carguita, ojo, solo la magnitud, al cuadrado, ¿ya? Dividido para la impedancia de esa carguita conjugada. Entonces, vamos a reemplazar aquí la magnitud de B sub z. Bueno, sabemos que eso es simplemente un número, ¿no? La magnitud de B sub z al cuadrado es simplemente un número. La impedancia conjugada, bueno, sería menos JXC conjugado. ¿Sí? Sabemos que el conjugado de una impedancia es simplemente, un número complejo, es simplemente cambiarle el signo a la parte imaginaria. Entonces, esto de aquí me quedaría la magnitud de B sub z al cuadrado partido JXC. ¿Ya? Sabemos que no puedo dejar la J arriba, la J en el denominador, ¿no? Es como tener I. ¿Ya? La J es el equivalente a la I. Multiplico y divido para J, ¿no? Entonces aquí me va a quedar J, la magnitud de B sub Z, al cuadrado. Y acá me va a quedar J al cuadrado por el XC, ¿no? ¿Qué sucede? J al cuadrado es igual a menos 1. Es como decir I al cuadrado en números imaginarios, ¿no? Y eso es igual a menos 1. Perdón. Menos 1, ¿no? Esto es J al cuadrado. ¿Ya? Recuerden, estamos trabajando con números complejos. Ya. Bueno, entonces, esto de aquí me va a dar menos J, la magnitud de B sub Z, perdón, la magnitud de B sub Z, el voltaje en el capacitor, dividido para su reactancia capacitiva. ¿Ya? Y si nos damos cuenta, todo esto de aquí es la magnitud de esa potencia, porque todo esto de aquí es simplemente un número. ¿Ya? Y como ese número solo tiene parte compleja, ¿qué sucede? Esa potencia que me está consumiendo el capacitor, ¿qué es? Puramente reactiva, ¿no? Entonces, esto de aquí es el QC, Q del capacitor, toda la potencia reactiva que él me consume. Y si nos damos cuenta, obviamente es reactiva y es compleja, no la parte imaginaria nomás. Si nos damos cuenta, esa potencia imaginaria, por así decirlo, es negativa, ¿ya? Ya encontré el elemento que me va a proporcionar esa potencia que necesito quitar, por así decirlo, ¿ya? Entonces, básicamente, en lugar de tener un SC, lo que voy a tener es un QC, un menos JQC, que es igual a menos J por la magnitud del voltaje en el capacitor al cuadrado partido su reactancia capacitiva. ¿Sí? Si yo no le quiero ver ni el negativo ni la J,
simplemente digo que la reactancia, la potencia del capacitor es igual a, ya, a la magnitud del voltaje al cuadrado partido de XC. ¿Sí? Bueno, esa sería la magnitud de la potencia reactiva. ¿Sí? Ahí está. Yo sé que este elemento me va a restar potencia reactiva. Entonces, ya tengo la potencia que consume el capacitor. Si yo quiero ahora la potencia total en conjunto de toda mi carga, sería la potencia activa que no he cambiado, la potencia reactiva que consumía mi carga, más la potencia del capacitor, que sería la menos JQC. ¿Sí? Finalmente, esto me quedaría el ST que yo quería, ¿no? P más J, saco factor común, Q menos QC. ¿Sí? Donde este QC va a ser el Q, donde esta resta va a ser el Q nuevo. ¿Sí? Y ya voy a tener este que voy a reducir la potencia reactiva y voy a mejorar mi factor de potencia. Por lo general, los ejercicios se basan en encontrar básicamente cuánto vale la C, la capacitancia, ¿ya? Y vamos a encontrar una formulita, les voy a dar una fórmula que les va a servir para encontrarla una vez que ustedes tengan el QC, ¿ya? Tranquilos, vamos a hacer ejercicios de esto y van a ver que es súper fácil. Pero, pues, una vez que ustedes obtienen el valor de QC, pueden despejar de aquí el valor de la capacitancia. ¿Por qué? ¿A qué es igual la reactancia? 1 sobre 1 sobre omega C, ¿no? Sobre omega C. Sí, listo. Entonces, si yo reemplazo esa reactancia aquí, me quedaría básicamente, bueno, QC es igual a la magnitud del voltaje BZ al cuadrado partido 1 sobre omega C. Esto me va a quedar en el numerador, entonces básicamente me quedaría la magnitud de ese voltaje al cuadrado por omega C. ¿Sí? Ahí tengo ya la expresión de la potencia del capacitor, la potencia reactiva, en función de mi capacitancia. ¿Sí? Y de aquí solo tengo que despejar. La capacitancia va a ser igual a la potencia reactiva del capacitor dividido para la magnitud del voltaje en el capacitor, en este caso el BZ, al cuadrado multiplicado por su frecuencia angular. ¿Sí? Simplemente pasé esto que está multiplicando a la C, lo pasé a dividir. ¿Ya? Anoten esta fórmula porque esta fórmula simplemente la van a tener que aplicar y ya. Cuando ya encuentren esto de aquí, aplican esta fórmula y ya está. Ya tienen la capacitancia. ¿Ya? La capacitancia del banco de capacitores a conectar para mejorar mi factor de potencia. ¿Sí? Yo diría que la única fórmula que se tienen que aprender aquí es esto. Esta y pues recordar esto de aquí, esta expresión de aquí, nada más. ¿Ya? Ya vamos a hacer ahorita un ejercicio con esto para que les quede súper claro. Bueno, ¿hasta ahí tiene alguna duda? Profesor, esos son los ejercicios, por ejemplo, en la clase, la última que tuvimos con el profesor Vázquez, él hacía algo con unos triángulos. ¿Esa clase es de esta? Ah, sí, perdón, casi me olvidé de los triángulos. Correcto, sí. Básicamente el triángulo de potencia, el que acabamos de ver antes, era cuando todavía no he conectado el banco de capacitores. ¿Ya? Cuando yo conecto el banco de capacitores, ¿qué pasa con las componentes? Si se dan cuenta, ahora tenemos tres componentes. Sería la potencia activa, que no ha cambiado, sigue igualita que antes. Si se dan cuenta, aquí está igualita que acá, no ha cambiado. Pero ahora tengo dos potencias reactivas. Tengo la potencia reactiva, la verde, que es la potencia reactiva que estaba consumiendo antes. Aquí está, igualita, no, misma magnitud. Pero ahora tengo una potencia reactiva que apunta hacia abajo. Ya vectorialmente, ella apunta hacia abajo, que es la potencia reactiva del capacitor. ¿Ya? Como apunta hacia abajo, estas dos componentes se van a restar. ¿Ya? Y mi nuevo triángulo de potencia me va a quedar esto de aquí. ¿Sí? Un triángulo de potencia en el que tengo la misma potencia activa, pero la potencia reactiva total que ahora tengo es la resta de estas dos y es más chiquita. Por lo tanto, el ángulo que tengo aquí es más chiquito. Vamos a llamarlo φ1. Y este ángulo φ1 aquí tiende a 0. ¿Sí? Tiende a 0. Y aquí estaría la potencia total, ¿no? La nueva potencia que tengo ahora. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? No, hasta ahí no. Ok, si no hay ninguna duda, vamos ahora sí a hacer ejercicio, ¿sí?
bueno, básicamente esto de aquí es lo que ustedes tienen que aprenderse del mejoramiento del factor de potencia y lo van a utilizar básicamente siempre. No va, en general no les va a suceder que la potencia de la carga esté en adelanto, porque implicaría que tienen carga resistiva capacitiva y no se da mucho, ¿sí? Es más, ni en los sistemas de potencia se da, porque no se da. Pero si se llega a dar, pues obviamente ahí no pueden aplicar esto. Ahí lo que tenían que conectar es un banco de inductores. ¿Ya? Pero pues eso no se va a dar y si se da, bueno, luego les daré un ejercicio de eso para que lo vean, ¿no? Pero ni lo toman eso. Bueno, eso básicamente son los triángulos de potencia, ¿sí? Yo no los uso mucho, por eso pues solo los dibujé aquí para que los tengan en cuenta, pero no los uso mucho porque pues más allá de ver el triángulo es mejor analizar el ejercicio así como tal, ¿ya? Bueno, chicos, vamos a hacer unos cuantos ejercicios de potencia. Y el tercero de estos ejercicios de aquí es el que tiene mejoramiento de factor de potencia. Y un ejercicio muy sencillito. Vamos a hacer este de aquí primerito, ¿ya? Es un ejercicio de potencia, es súper sencillo. Lo que me dice, pues, es que tengo una fuente monofásica, no sé si se alcanza a ver ahí, ya. Tengo una fuente monofásica que tiene conectadas 3 cargas, ¿ya? A través de una línea con una resistencia de 1.5 ohms, ¿ya? Cuando dice que tiene conectada a través de una línea, quiere decir que la resistencia está en serie con la fuente, ¿no? Me da un segundo, por favor. Ok, entonces la resistencia está en serie con la fuente, monofásica. Eso de monofásica no le hagan mucho caso porque pues, es porque pues, ya luego en la materia de redes van a ver circuitos trifásicos y todo eso, pero bueno. Entonces, está la fuente monofásica en serie con la resistencia y hay 3 carguitas conectadas en paralelo, ¿ya? Tal como está aquí en el gráfico, ¿no? Y luego, pues el problema aquí es que los datos que me están dando de las carguitas no son sus impedancias. No me están dando Z1, Z2 y Z3. ¿Qué me están dando? Me están dando las cargas en función de su potencia. Me están diciendo cuánta potencia consume esta carga, cuánta potencia consume la carga 2 y de la carga 3 en realidad no me están dando nada. ¿Ya? Hasta ahí. Luego, con todos esos datos que me están dando, me piden calcular el voltaje V sub L, que es el voltaje que ven las 3 carguitas porque están en paralelo, y que calcule la potencia compleja de la carga 3 y luego que calcule la impedancia de la carga 3. ¿Sí? Bueno, ya vamos a resolver el ejercicio. Bueno, ya vamos a resolver el ejercicio. Me dan un segundo, por favor. Ahora sí. Ya. Bueno, ya, ahora, vamos a redibujar el circuito, bueno, vamos a anotar los datos que tenemos, mejor dicho, ¿no? Sabemos que la potencia que consume la fuente es de, la potencia de la fuente es de 3.666 vatios, ¿sí? ¿Ya? Aquí está, aquí me lo dan, me dan los datos de la fuente, me dan su voltaje, por si acaso, el voltaje de la fuente es 252 a un ángulo de 0 grados. Ojo, voltios RMS. Todo lo que hemos trabajado aquí está en RMS ahora, porque estamos haciendo cálculos de potencia. Y lo más óptimo es trabajar en valores cuadráticos medios. ¿Qué quiere decir RMS? Que al valor pico lo dividí para raíz de 2, ¿no? Ese es el RMS. Bueno. ¿Qué más? Ya. Me dicen que el factor de potencia de la fuente es igual a 0,933, ¿ya? En atraso. Ojo, es muy importante que me indiquen cuando me den el factor de potencia si está en atraso o en adelanto. ¿Ya? Bueno, ahora. Dame un segundo, por favor. Bueno, no pasa nada. Entonces, ahora, lo que sucede es que a partir de estos datos que me dan, sobre todo estos dos que están aquí, yo puedo encontrar cuál es la potencia compleja de la fuente. ¿Por qué? Porque yo sé, bueno, esta es la potencia activa de la fuente, por si acaso, ¿ya?
Con eso, porque yo sé que la potencia compleja es la potencia activa de la fuente, que ya la tengo, más J, la potencia reactiva de la fuente, que es positiva porque está en atraso, ¿no? Automáticamente cuando me dicen que está en atraso, es porque ya es la potencia reactiva es positiva. Listo. Ahora, si lo quieren ver de una forma un poco más gráfica, podríamos utilizar el triángulo de potencia. El triángulo de potencia básicamente nos dice que la componente horizontal es la potencia activa, la componente vertical es la reactiva y la hipotenusa es la potencia aparente, ¿no? Obviamente todos de la fuente. Y aquí estaría el ángulo de la potencia, ¿no? El ángulo de la potencia, que yo lo puedo sacar con este factor de potencia. ¿Ya? Ahora, si yo quiero relacionar la potencia reactiva, obtener la potencia reactiva, y yo solo tengo esto y este ángulo, ¿cómo hago? Con la expresión de la tangente. La tangente del ángulo. Sí, correcto. Tangente del ángulo es la componente imaginaria, la componente vertical sobre la componente horizontal. ¿Sí? Y ojo, apréndanse muy bien esta expresión porque la van a utilizar bastante. La componente imaginaria no es nada más que la componente real multiplicada por la tangente del ángulo teta s. ¿Sí? Y ahí ya tengo la expresión para la potencia reactiva. ¿De dónde saco el ángulo teta s? Bueno, la componente real y el ángulo teta s no es nada más que el coseno inverso del factor de potencia. ¿Sí? Siempre va a ser igual. El ángulo de la impedancia siempre va a ser igual, o de la potencia, es igual al coseno inverso del factor de potencia. Solo que si está en atraso. Si está en adelanto, ustedes tienen que poner aquí adelante un signo negativo. Pero como está en atraso, no hace falta ponerlo. Si en algún momento algo no quedó claro, me avisan, ¿no? Profesor, ¿podría repetir? Como estaba en atraso, era positivo. ¿Y otra cosa más que dijo? Allá. Cuando está en atraso, aquí no ponen ningún signo, solo es positivo. Cuando está en adelanto, aquí ponen un signo menos. ¿Sí? Y lo mismo también en lo que estaba arriba, en la expresión de arriba. Sí. En todas estas expresiones aquí, sí. Aquí también sería el ángulo negativo. No, yo me refería a la otra, la que está ya al extremo izquierdo. En esa ahí. Sería PF menos JQF también. ¿O Ah, no? sí. Sí. Aquí sería menos. Cuando está en adelanto, va un signo menos aquí. Ya, listo, muchas gracias. Ya, dale. Correcto. Entonces, pues vamos a reemplazar valores nada más. Aquí sería que el QF sería igual a 3666 multiplicado por la tangente del coseno inverso del factor de potencia, que no recuerdo cuál es, 0,933. 0,933. Ajá. 0,933 en atrás. ¿Ya? Y esto me va a dar, un segundo para sacarlo. Me parece que me va... A ver, 1414, si no me equivoco. Me da un segundo. A ver. Tangente, shift coseno, 0933. Sí, 1414, está bien. Ya. ¿Perdón? Sí, me dio lo mismo, digo. Ah, ya, chévere. Entonces nos da 1414. Esto, recordemos que la potencia reactiva, tiene unidades voltiamperios reactivo, ¿no? Que vienen a ser las mismas unidades que la activa, solo que les ponemos así para diferenciarlas nada más. Entonces ya tenemos la potencia compleja de la carga, que pues sería 3666, la activa que ya me dan, más J, 1414, la reactiva, ¿no? Recordemos que la potencia aparente, la potencia compleja y la aparente tienen unidades de voltio-amperio. Listo. Por si acaso, bueno, hasta ahí no hay que hacer mucho. Listo. Ahora, ¿para qué quiero esa potencia? Bueno, porque va a ser muy sencillito calcular el voltaje V sub L si yo ya tengo esta potencia. ¿Cómo? Ustedes se preguntarán, ¿cómo? Bueno,
Yo tengo el voltaje de la fuente y tengo la potencia que ya me está entregando. ¿Qué puedo encontrar con el voltaje y la potencia? La corriente. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué? Porque la potencia compleja es igual al fasor voltaje de la fuente multiplicado por su fasor corriente, pero conjugado este fasor corriente, ¿no? Entonces, despejando de aquí, yo sé que su fasor corriente, paso simplemente esto a dividir, es igual a su potencia compleja dividido para su fasor voltaje. Me dan un segundo para... ahora sí. Ahí. ¿Ya? Y todo esto lo tengo que conjugar, ¿no? Para quitarle el conjugado al fasor corriente. Recuerden, la conjugada de una conjugada es el mismo fasor. ¿Ya? Entonces simplemente tengo que dividirlos y sacarle la conjugada. Y ya está. Vamos a reemplazar valores. Me da un segundo. ¿Cuánto era esto? 252. Ya. Entonces, esto de aquí es el fasor corriente. Es igual a 3.600. Sí, creo que era 3.000. Sí, 3.666 más J 1.414 partido. ¿Cuánto era el voltaje? 252, ¿no? 252 a 0 grados, ¿no? Esta división conjugada. De tal forma que el fasor corriente me va a dar, me da un segundo para sacarlo. Ya, el fasor corriente me va a dar, ya, en forma magnitud ángulo me da 15.592 a un ángulo de menos 21.093 grados, o menos 21 grados, ¿no? Ya, amperes RMS. ¿Sí? Ya. Hasta ahí ya tengo mi fasor corriente. Si lo quieren ver en forma rectangular, por si acaso, también lo tengo aquí. Si lo quieren ver en forma rectangular, esto les va a dar... Ya, les va a dar 14.548, perdón, menos 5.6113. ¿Ya? En forma rectangular les da esto. Pueden ponerlo como ustedes quieran. Recuerden que las operaciones entre fasores las realiza la calculadora, ¿no? No hay que perder tiempo haciéndolas a mano porque sería, o sea, nos quitaría mucho tiempo, ¿no? Aunque igual esta no está muy complicada. Pero ya tenemos el fasor voltaje BL. ¿Por qué? Bueno, fácil. Tenemos cuánto vale el voltaje de esta fuente, ¿no? Tenemos los 252, esto es 252 a 0 grados, el fasor voltaje de esta fuente, ¿no? No voy a dibujarlo ahí porque, si se dan cuenta, no se ve bien, ¿ya? Pero podemos hacer una ley de voltaje de Kirchhoff en esta mallita, ¿verdad? Con ese voltaje BL. ¿Por qué? Porque tenemos el voltaje de esta carguita. ¿Por qué tenemos el voltaje de esa carga? Porque tenemos la corriente. Acabamos de encontrar la corriente I sub F. ¿Sí? Si alguien no lo ve, me avisa. Básicamente, si yo hago mi ley de voltajes de Kirchhoff aquí, me quedaría que el voltaje de la fuente, 252 a 0 grados, es igual a los voltajes de las cargas. ¿Ya? Obviamente todas las cargas coinciden con el sentido de mi ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Ya? Y el voltaje de la primera carga sería el I sub F por su impedancia, que es 1.5. Y el voltaje de la segunda carga es V sub L. ¿No? Aquí está, por si acaso. Bueno. De aquí voy a despejar mi V sub L. V sub L es igual a 252 a 0 grados o simplemente 252, ¿verdad? Cuando está a 0 grados significa que solo tiene parte real. Menos la corriente I sub F por 1.5. Voy a reemplazar un momento aquí. Me dan un segundo para recordar cuál era el valor. Ya. Entonces el V sub L es igual a 252 menos 15.592
a un ángulo de menos 21 grados por 1.5. ¿Ya? Me da un segundo para sacar cuánto vale B sub L. Ya. B sub L vale 230.33 a un ángulo de 2.09 grados. Ya. Obviamente voltios RMS. ¿Ya? Y ya tengo el literal resuelto. ¿Sí? Déjenme copiar esto para acá abajo para poder tenerlo un poquito más ordenado, ¿no? Entre comillas. Copiar esto aquí abajo. Ya tendríamos un poquito más ordenado, entre comillas. Bueno, ¿hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿O sí quedó claro esta parte? Sí, eso sí está claro. Ya, chévere. Entonces, ya hasta ahí encontramos la primera parte, ¿no? Simplemente tuvimos que partir de la definición inicial de potencia, encontrar la corriente y hacer una ley de voltajes de Kirchhoff sencilla. Ahora, para la siguiente parte, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué me piden? Me piden la potencia compleja en la carga 3. Esta está facilita. Ya van a ver una cosa. Ya. ¿Qué sucede? Para la potencia de la carga 3, yo tengo que basarme en una cosita. Déjenme poner aquí que esto es el literal A. Disculpen el desorden, pero bueno. ¿Sabes qué? Voy a copiar la imagen acá. Copiar la imagen. Este lado, aquí abajo. Para poder trabajarla mejor. Ya, aquí voy a hacer el literal B. Ya, este es el literal B. En el que me piden la potencia compleja de la carga 3. Para ello me voy a basar en algo de teoría. ¿Cuál es esa teoría? Bueno, es la teoría, pues básicamente es la conservación de la energía o la conservación de la carga. ¿Qué me dice eso? Bueno, sí, la conservación de la energía. ¿Qué quiere decir eso? Que la suma fasorial de las potencias de las fuentes es igual, bueno, aquí la sumatoria fasorial de la potencia de la fuente es igual a la sumatoria fasorial de la potencia compleja de las cargas. ¿Sí? Siempre la potencia que me entregan las fuentes es igual a la potencia que me consumen las cargas. ¿Sí? De forma ideal, ¿no? Sabemos que en la vida real hay pérdidas que a través de los conductores, fugas de corriente y todo eso, ¿no? Bueno, entonces, si hasta ahí no hay ninguna duda, ¿cuántas fuentes yo tengo en este circuito? Tengo una. Entonces la potencia total, la sumatoria de aquí, simplemente es la potencia de esa fuente. Que es más, la voy a copiar de aquí arriba. Bueno, aquí la tengo. Vamos a ver. Es ya. 3666. Ya. 3666 más J 1414, que es la potencia total entregada por las fuentes, es igual a la suma de la potencia de todos los elementos pasivos o todas las cargas. Tenemos 3 cargas en paralelo y una carga que es la impedancia de la línea, que es 1.5 ohms, ¿no? Entonces sería la suma de la potencia compleja de la línea, que es el resistor de 1.5 ohms, más la potencia compleja en la carguita 1, más la potencia compleja en la carguita 2, más la potencia compleja en la carguita 3. ¿Ya? Toda la potencia que consumen estos 4 elementos en conjunto es igual a la potencia que me está suministrando la fuente. ¿No? No se puede perder energía. Por ahí. ¿Ya? En forma ideal. Entonces, lo que vamos a hacer es primero encontrar estas potencias que sí podemos hallar, ¿no? La de la línea y las 2 potencias que ya me están dando. Vamos a primero a definirlas, ¿no? Para la potencia, primero vamos a encontrar las potencias de las carguitas, porque son las más sencillitas. La potencia de la carga 1, si se dan cuenta, ya me la están dando. Me están dando la potencia aparente, que es la magnitud de la potencia compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque me la están dando en unidades de voltio amperio. Me están diciendo, tengo 1.2 kilovoltio amperio o 1200 voltios amperios, ¿no?
Vamos a poner aquí carga 1, ¿no? Disculpen la letra. Bueno, me están diciendo que el factor de potencia es igual a 0.8 en atraso, ¿no? Atrasado o en atraso. ¿Sí? También me podrían decir 0.8 inductivo. Ya es lo mismo decir que está en atraso. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. Hay un montón de formas de decir eso, pero pues la más común que ponemos nosotros en las lecciones es en atraso. ¿Sí? Obviamente, tengan en cuenta este tipo de ejercicios porque este tipo de ejercicios son los que más toman en las lecciones. Por eso que hay bastantes de estos en las tareas y, bueno, es importante que los hagan, ¿no? Por eso básicamente todos los ejercicios que vamos a hacer hoy son parecidos a este, ¿ya? Porque son los que más toman en las tareas y en los exámenes, ¿ya? Resuélvanlos bien, entiéndanlos muy bien. Si necesitan preguntar algo, pregunten con confianza y ya. Entonces, pues, para la potencia compleja, tendría la potencia activa de la carga y la potencia reactiva de la carga. ¿Ya? Si me dan ya el factor de potencia y la potencia aparente, que es lo que me están dando, yo puedo encontrar la potencia activa multiplicando la potencia aparente por el factor de potencia. ¿Sí? Si lo quieren ver de forma gráfica, por si acaso, aquí está Q, aquí está P y aquí está S, ¿no? Y aquí estaría el ángulo. Recordemos que este factor de potencia no es nada más que el coseno del ángulo. Y pues aquí es igual el coseno del ángulo en un triángulo de este tipo. Es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa. Y de aquí despejo P. Me va a quedar esto, ¿no? Que P es igual a S por el coseno del ángulo. O igual a S por el factor de potencia. Me imagino que no se puede ver bien porque estoy... Oh, ahí, ¿ya? Voy a llegar a esta expresión. ¿Sí? Bueno. Entonces, yo ya puedo encontrar mi potencia activa. Multiplico 1200 por 0.8. 0.8. Y mi potencia activa me va a dar... ¿de qué estamos haciendo? Ah, ya. Sí, 960. De la carga 1. ¿Ya? Sí, 0.8, que es el 30%. 1200, 0.8, 260, sí, está bien. ¿Ya? Como es potencia activa, tiene unidades de vatios. ¿Ya? Y si yo quiero la potencia reactiva, pues puedo sacarlo también a partir de la potencia aparente. ¿Por qué? Bueno, la potencia aparente, si yo relaciono con el seno del ángulo, no es nada más que la potencia reactiva sobre la potencia aparente, ¿verdad? El lado opuesto sobre hipotenusa. Y si yo quiero despejar, la potencia reactiva no sería nada más que la potencia aparente multiplicada por el seno del ángulo. Y el seno del ángulo, pues, bueno, el ángulo, mejor dicho. ¿Cómo saco ese ángulo? Bueno, yo sé que el coseno del ángulo es igual al factor de potencia que ya tengo. Entonces, el ángulo va a ser igual al coseno inverso del factor de potencia. ¿Sí? De ahí nomás reemplazo, ¿no? Aquí me queda seno de ese ángulo, que no es nada más que el coseno inverso del factor de potencia. ¿Hasta ahí alguna duda? Mucha fórmula, tal vez. Todo claro. Bueno, si hasta ahí está todo claro, vamos muy bien. Entonces, aquí yo tengo que la potencia reactiva sería igual a la potencia aparente, que es 1200, por el seno del coseno inverso de 0.8, que es mi factor de potencia. ¿Sí? Esto yo me lo sé porque pues, ese factor de potencia 0.8 se lo van a encontrar en muchos ejercicios y este seno les da 0.6 por si acaso. ¿Sí? Al final hay que aprendérselo porque nos vamos a aprender de memoria porque va a aparecer en muchísimos ejercicios así y ya pues se nos quedan. Y aquí les va a quedar 720 voltioamperios reactivo. ¿Sí? Creo que este ángulo es 36.87 grados, si no recuerdo, si mal no recuerdo. ¿Sí? Por lo general, muchas máquinas, motores DC,
motores de inducción trabajan con factores de potencia similares a este, por eso como que se nos va quedando. ¿Ya? Entonces, pues una vez dicho esto, una vez realizado esto, tenemos ya la potencia compleja, que es pues 960 la parte real, más J 720 la parte imaginaria, ¿no? Positiva porque sabemos que está en atraso, ¿no? 720 y todo esto como es potencia compleja, voltio amperio. El signo negativo ya nos hubiese salido aquí de haber sido considerado en adelanto si nosotros aquí poníamos un signo menos. Obviamente esto no sale negativo, ya no hay que ponerlo acá, ya no sale con el signo menos, por si acaso. Bueno, entonces hasta ahí ya tenemos la potencia compleja de la carga 1. Creo que hasta ahí no hay dudas. Si la hay, pues pregunten, ¿no? Para la carga 2 va a suceder algo muy curioso. Ya, es una carga, un tipo de carga con la que ya hemos trabajado antes, incluso en primer parcial. ¿Por qué razón? Porque si mal no recuerdo, bueno, la carga 2, para la carga 2 me dan un factor de potencia igual a 1 y una potencia activa de 900 vatios, ¿no? Yo sé que es potencia activa por las unidades, vatios. Entonces, si me dan un factor de potencia igual a 1, ¿qué quiere decir? Bueno, factor de potencia igual a 1 y me dicen que la potencia activa es igual a 900 vatios. Si esto sucede, lo que quiere decir es que, visto desde el punto de vista, un punto de vista más gráfico, yo quiero sacar de aquí el ángulo, vamos a llamarlo ángulo 2, sería el coseno inverso de ese factor de potencia. Como el factor de potencia es 1, este coseno inverso me va a dar 0 grados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir de forma gráfica? Si sabemos que pues, ese ángulo que está aquí es el que está formado por esto, ¿no? Por el triángulo de potencia. Aquí está ese ángulo. ¿Qué quiere decir que ese ángulo será 0 grados? Que esta componente, la vertical, es 0. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ponerlo aquí. Vamos a asumir pi igual a 0. Sub 2. Entonces, lo que quiere decir es que la potencia compleja va a ser completamente horizontal. ¿Sí? Esta va a ser la potencia compleja y va a ser igual a la potencia activa. ¿Por qué? Porque la reactiva se hace 0. Si no, no va a haber elevación, por así decirlo. O sea, aquí tendríamos 900 más 0J. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? No. Bueno, básicamente lo que tenemos ahí en este caso es una carga puramente resistiva. No hay ni carga inductiva ni capacitiva ahí. ¿Por qué? Porque no hay potencia reactiva. Si no hay potencia reactiva, podríamos decir que eso es un resistor. ¿Sí? Un resistor que está consumiendo obviamente mucha potencia, ¿no? 900 vatios. Pero bueno. Entonces, hasta ahí ya tenemos la potencia compleja de la carga 2. Ahora, me falta la potencia compleja de la línea. Entonces, vamos a sacar para la línea. Entonces, la S de la línea es igual a, vamos a sacar esa potencia. Uy, recordemos que ¿cuál es la línea? La impedancia de la línea es este resistor de 1.5 ohmios. Si se dan cuenta, yo tengo cuál es la corriente que pasa a través de esa carga. Entonces puedo utilizar una fórmula muy conocida. Yo sé que la potencia de cualquier carga es igual a la magnitud de la corriente en esa carga, que es la misma corriente de la fuente, porque están en serie, al cuadrado, multiplicado por la impedancia de la carga. Que la impedancia de la carga no es nada más que los 1.5 ohmios, ¿verdad? Porque no hay otro elemento ahí. ¿Sí? Entonces, esa potencia va a ser igual a la magnitud de la corriente en la línea, que es la corriente de la fuente y que vale 15.592. Entonces, aquí sería 15.592 al cuadrado multiplicado por 1.5. Me dan un segundo para sacar eso. Ya. Ya. Esto me va a dar 364.68. ¿Ya? Vatios. Si se dan cuenta, solo voy a tener potencia activa. ¿Por qué será? Bueno, si lo quieren ver en forma compleja,
364.68 más 0J. ¿Por qué solo voy a tener parte real? Porque no tengo, si nos damos cuenta, en la impedancia solo tengo un resistor. No tengo ninguna parte imaginaria. La parte imaginaria es 0. Era obvio que iba a tener solo potencia activa. ¿Sí? Además, porque era solo un resistor, ¿no? Bueno, si no hay dudas respecto a esa parte, ya tenemos la potencia de todos los elementos, menos el de la carguita 3. Ahora sí ya podemos reemplazar. ¿Dónde está? Aquí. Voy a copiar esta expresión. Dame un segundo. Ok. Ya podemos reemplazar aquí. Así. Aquí. Ya. Ahora sí ya puedo reemplazar todas estas potencias y despejarla de la carguita 3, ¿no? Entonces vamos a reemplazar rápidamente, ¿no? 3666 más J 1414 es igual a la potencia en la carga, que es 364 y está .68, más 0J, ¿ya? La potencia de la carga, de la línea, perdón, la potencia de la línea, más la potencia de la carga 1, que sería igual a, me dan un segundo para verlo, 960 más 720J. Entonces sería 960 más 720J más la potencia en la carga, en la carga 2, perdón, que sería 900 más 0J, ¿no? Solo tenemos potencia reactiva ahí también. Entonces aquí sería 900 más 0J más la potencia compleja en la carga 3, que es la que queremos despejar. ¿Sí? Y pues de aquí ya despejamos ese 3 nada más. Ese 3 sería 3666 más J 1414 menos la suma de todo esto, ¿no? Vamos a ponerlo aquí en paréntesis. 364,68. Yo no le voy a poner el 0J, porque no vale la pena. Más 960 más 720J más 900 más 0J, ¿no? Pero eso no vale la pena poner. De aquí finalmente voy a obtener que ese 3 es igual a 1441.3 más 690 más 694.05J. ¿Sí? Voltio amperio. Y ya tengo la potencia compleja en la carga 3. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Chévere. Ya sería el literal B resuelto. El literal C me piden calcular la impedancia de la carga 3 de forma fasorial. ¿Ya? Pero si nos damos cuenta, yo ya tengo la potencia de la carga 3. ¿Qué más tengo en esa carga? Tengo su voltaje. ¿Por qué? Porque esa carga 3 está en paralelo con la carga 2, que a su vez está en paralelo con la carga 1, que tiene el voltaje B sub L que acabamos de encontrar en el literal A. Entonces ya tengo el voltaje de la carga 3, es el mismo B sub L. Simplemente tengo que aplicar una expresión de potencia. Por si acaso, si quieren ver esto en forma de magnitud de ángulo, les va a quedar... déjenme ver... Cuadrada de... Bueno, les va a quedar 1599.7, un ángulo de 25.713 grados. Sí, muy cercano a lo que está ahí en el PDF, ¿no? Sí, no les queda exactamente lo mismo porque tal vez los decimales que tomamos no eran suficientes, pero bueno, ¿sí? Queda muy parecido. Bueno, para el último literal, el literal C, lo que vamos a hacer es
Si me piden encontrar Z3, que pues lo desconozco, yo ya sé que en esa carguita tengo su potencia compleja y tengo su voltaje. Es más, ni siquiera me hace falta tener el fasor voltaje como tal, solo la magnitud de ese fasor y ya está. ¿Por qué? Porque hay una fórmula de potencia que me dice que la potencia en una carga es igual a la magnitud, ojo, magnitud nomás, de ese voltaje, del voltaje en la carga, dividido para su impedancia conjugada. ¿Sí? Y de aquí pues voy a despejar que de aquí voy a despejar la impedancia, ¿no? Z3 conjugada es igual, paso esto a multiplicar y esto a dividir, ¿no? A la magnitud del el voltaje en la carga al cuadrado dividido para la impedancia compleja de la carga, ¿no? Y de aquí pues voy a despejar finalmente que la impedancia Z3 es igual a la magnitud del voltaje V sub L al cuadrado partido la potencia compleja. Y todo eso conjugado. ¿Sí? Vamos a reemplazar rápidamente aquí y ya tendríamos la potencia compleja. ¿Sí? Obviamente el conjugado no va a afectar al numerador, porque el numerador, si nos damos cuenta, solo es un número. ¿Sí? Pero bueno, lo ponemos porque sí. Entonces, el voltaje me parece que era 230.33 al cuadrado. Y la potencia compleja era, ¿cuánto era? Ya, 1441.3 más 694.05J y todo esto conjugado. ¿Sí? De tal forma que Z3 nos va a quedar 33.164 a un ángulo de 25.713 grados. Unidades, como es una impedancia, tiene unidades de ohmios. Si nos damos cuenta de algo, la potencia de esa carguita y su impedancia tienen el mismo ángulo. Por ahí sé que estoy haciendo bien porque tienen que tener el mismo ángulo. La potencia de una carga y su impedancia tienen que tener el mismo ángulo. ¿Ya? Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Si no, pasamos al siguiente ejercicio. No, ninguna duda. Bueno, básicamente solo se trata de reemplazar las fórmulas y ya está. ¿Ya? Bueno, vamos al siguiente ejercicio. Este ejercicio parece un poquito más extenso, pero es porque ya tiene mejoramiento de factor de potencia. ¿Ya? Ya, ahora, me dan un segundo y ya resolvemos ese ejercicio, ¿sí? Bueno, si nos va a alcanzar el tiempo para hacer el otro, así que no se preocupen, ¿sí? Sí vamos a poder hacer los tres. Por si acaso el tema ay, ¿cómo se llama? De acoplamiento magnético lo vamos a ver, sí lo vamos a ver, pero va a ser el día viernes tal vez, porque el curso del ingeniero Vázquez no ha avanzado en ese tema todavía. El ingeniero Gómez avanza bastante más rápido, entonces hay que esperar un poquito para que pues, más o menos todos estén a la par y poder ayudar ese tema. ¿Sí? Bueno. Una pregunta. Sí, dime. En el último literal del anterior, si tomaste en cuenta el conjugado, o sea, para la parte de abajo, Vamos a ver. ¿o no? ¿En dónde? ¿En literal C? Sí. Sí lo tomé en cuenta porque debería salirme el mismo ángulo en la potencia que en la impedancia. Si no tomas en cuenta el conjugado, no te sale el mismo ángulo.
¿Sí? Sí, está bien. Ya. Ya, listo. Entonces vamos a hacer ahora el literal 2. Perdón, el ejercicio 2. Ya, este ejercicio es bastante sencillo, ¿sí? Solo que pues hay que verlos desde otro enfoque, ¿no? ¿Por qué? Bueno, otra vez me dicen, tengo un circuito con 3 cargas conectadas en paralelo. Si hace falta, pues podríamos dibujarlo, ¿no? Tres carguitas conectadas en paralelo. Ahí está. Y aquí está el voltaje de la fuente, ¿no? O el voltaje que las está alimentando. No necesariamente tiene que ser un voltaje de una fuente. Ya, me dicen que la carga 1 tiene una reactancia. A ver, vamos a poner aquí carga 1. Tiene una reactancia 1 de, perdón, 6,42 ohmios. Ya, y tiene un factor de potencia de 0,766 en atraso. Ya. Vamos a analizar esa carguita 1 en primer lugar. Bueno, sí. Si yo tengo el factor de potencia y tengo su reactancia o una componente de la impedancia, puedo encontrar el otro. ¿Por qué? Al igual que podríamos hacer el triángulo de potencias, me dan un segundo, por favor. Ahora sí. Al igual que puedo hacer el triángulo de potencias, también puedo dibujar un triángulo con la impedancia compleja. ¿Cómo lo dibujo? Bueno, la magnitud de esa impedancia y la componente, bueno, el lado adyacente de ese triángulo es la parte real, la parte resistiva, y la componente vertical sería la componente reactiva. ¿Sí? Y este ángulo de aquí, pues es el mismo ángulo de la potencia, ¿no? O el inverso, el coseno inverso de este factor de potencia, ¿no? ¿Sí? Este ángulo, recordemos que el ángulo de la impedancia es igual al ángulo de la potencia, ¿sí? Son el mismo ángulo. Por lo tanto, este ángulo de aquí es el coseno inverso del factor de potencia. ¿Sí? Y como yo ya tengo esto y tengo el ángulo, puedo encontrar cualquiera de estos dos. Además, encontremos la resistencia. Si yo sé que la tangente de ese ángulo no es nada más que la componente imaginaria sobre la componente, bueno, la componente vertical sobre la componente horizontal, podría despejar de aquí la componente horizontal. La componente horizontal o resistiva no es nada más que la reactancia, que ya tengo, partido la tangente del ángulo. Pero el ángulo es esto. Es la tangente del coseno inverso del factor de potencia. ¿Sí? Y de aquí yo saco la parte resistiva de esa impedancia. Sería 6,42 partido la tangente del coseno inverso de 0,766. ¿Sí? Obviamente sin signo menos aquí porque está en atraso. Si fuese en adelanto, agrego un signo menos. Bueno, no, cuando es en adelanto y quiero encontrar la parte resistiva, no le agrego un signo menos. Solo a la negativa, a la de aquí le agrego un signo menos, nada más. Bueno, sí, a los dos tenía que agregarle. Disculpen el error, sí, a los dos. Para que se cancele y me quede la parte resistiva positiva. Sí, no me puede quedar negativa la parte resistiva aquí. Disculpen el error. Bueno, ya, de aquí pues tendría que despejar esta expresión y me quedaría que la impedancia Z1 es igual a, me dan un segundo para sacarlo, 6,42 partido la tangente del coseno inverso del 0,766. Ya, 7.600, bueno, 7.65, si no me equivoco. Sí, 7.65. Por lo tanto, la impedancia Z1 no es nada más que 7.65, que es la componente real, más J, porque está en atraso, 6.42 ohmios. ¿Sí? O si lo quieren ver en forma magnitud-ángulo, me dan un momento para sacarla.
raíz cuadrada de... Esto me va a dar 9.98. 9.987 a un ángulo de arco tangente de 40 grados. Bueno, 40.004, pero 40 grados. ¿Ya? Y ya tengo la impedancia de la carguita 1. ¿Sí? Bueno, básicamente es eso. Listo. Ahora, ya tengo analizada la carguita 1. Para la carguita 2 me dicen que pues tengo su potencia aparente, que es 500 voltiamperios. Entonces vamos a poner aquí carga 2, potencia aparente, es 500 voltiamperios. ¿Qué más tengo? Su potencia reactiva es 353.55 voltiamperios reactivo en atraso. Ojo, me tienen que indicar bien eso, porque pues si no, no podría resolver el ejercicio. 353.55 en atraso. En atraso quiere decir que esto es positivo, ¿no? Por si acaso. Yo de aquí podría encontrar su potencia activa. Vamos a poner este Q2 y este P2. ¿Por qué? Bueno, si yo me fijo otra vez en el triángulo de potencia, ¿cuál es la componente vertical? La Q. ¿Cuál es la componente horizontal? La P. Y la hipotenusa, este 2. De ahí yo hallo que si yo quiero encontrar una componente que no sea la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que es S2 al cuadrado, menos la componente faltante al cuadrado. ¿Sí? De aquí yo voy a determinar que P2 es igual a la raíz cuadrada de 500 al cuadrado menos 353.55 al cuadrado. Y de aquí voy a determinar yo que P2 es igual a, si no me equivoco, a ver, 353.56 aproximadamente, ¿ya? Vatios. Por lo tanto, la potencia compleja S2 es igual a 353.56 más J 353.55. ¿Sí? Esto, voltio amperio. ¿Por qué? Porque pues está en atraso la potencia, ¿no? Por eso es positivo. Bueno, hasta ahí ya tenemos la potencia en la carga 2. Para la potencia en la carga 3, me dicen que la carga 3 tiene una potencia activa de 200 vatios y que el voltaje atrasa la corriente en esa carga por 60 grados. Vamos a ver una cosa. Entonces, para la carga 3, tengo una potencia activa de 200 vatios. 200 vatios. Y tengo que el voltaje, el ángulo del voltaje, menos el ángulo de la corriente, en esa carguita, es igual a menos 60 grados. Bueno, sí, menos 60 grados. ¿Por qué sé eso? Bueno, porque tengo que fijarme muy bien en cómo me lo dicen. Me dicen que el voltaje atrasa a la corriente por 60 grados. Cuando me dicen que el voltaje está atrasando, quiere decir que la suma es un ángulo negativo. La resta, perdón. Esta resta es un ángulo negativo, ¿ya? Porque el voltaje está atrasado. Visto de forma gráfica, si yo grafico esos fasores, el fasor de voltaje me va a quedar por aquí y el fasor de corriente me va a quedar por acá. 60 grados por delante. Aquí están los 60 grados. ¿Sí? Ya, cuando me dicen eso, quiere decir que la resta es igual al negativo del ángulo. ¿Sí? Bueno, y yo sé que la resta entre esos ángulos no es nada más que el ángulo de la impedancia, en este caso la impedancia Z3, o también el ángulo de la potencia de esa carguita, ¿no? Bueno, y bueno, si yo quiero sacar la potencia reactiva, ya tengo P3, quiero S3, ya, yo tengo este ángulo, yo sé que la potencia reactiva
por fórmula, no es nada más que la potencia activa por la tangente de ese ángulo, ¿no? Tangente de menos 60 grados. Esto de aquí nos va a dar... Ya, menos 346.41, perdón, voltiamperio reactivo. Y ya tengo la potencia compleja en la carguita 3. 200 menos J, 346.41 voltiamperio. Y ya tengo las potencias complejas de las tres carguitas. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Algo no queda claro? ¿Lo que hemos sacado? Todo bien, todo bien. Ya, chévere. Ahora, me piden que se sabe que en todo el circuito consume una potencia reactiva total de 649.92 voltiamperio reactivo en atraso. ¿Ya? El hecho de que esté en atraso, lo único que me dice es que esa potencia reactiva es positiva, ¿no? Entonces yo sé que la Q total, ¿ya? Que es sumada de las tres cargas, ¿no? Porque es la potencia reactiva total, es igual a 649.92 positivo, ¿no? Voltiamperio reactivo. ¿Sí? Entonces, yo sé que la suma de la potencia de las tres carguitas, la carga 1, carga 2 y carga 3, la suma en la componente imaginaria tiene que darme igual a esto. Ya vamos a ver por qué. Vamos a ver dónde pongo esto. Vamos a ponerle aquí abajo. A ver. Yo sé que la potencia total es igual a una potencia activa total más una potencia reactiva total, ¿no? Yo sé que está en atraso, por eso pues es positivo. ¿Sí? Y yo sé que eso es igual a la suma de las potencias de todas las cargas. S1 más S2 más S3. ¿Sí? S2 y S3 ya los conozco. Me falta S1. ¿Sí? Entonces la potencia total más J, yo sé cuánto vale la Q total. La Q total vale 649.92. ¿Sí? Y vamos a reemplazar ahora. S1 es igual a P1 más JQ1. Sabemos que está en atraso porque me lo decía el ejercicio, ¿no? S2 sabemos que vale 353.56. Entonces sería 353.56 más J, creo que aquí era 353.55, ¿no? Déjenme confirmar. Sí, ya, eso es S2. Y S3 sería, creo que es 200. 200 lo que dice aquí. Menos J, 346.41. ¿Ya? Si yo agrupo parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria, se van a dar cuenta de una cosa. Es igual a... Entonces, agrupando la suma de las partes reales, me quedaría P1 más 353.56 más 200, ¿no? Listo. Y en la parte imaginaria me quedaría más J, la suma de las partes imaginarias, que serían Q1 más esta parte imaginaria, que es 353.55, menos esta parte imaginaria, que es 346.41. Ya. Aquí, ¿qué tiene que suceder? Que para que estos dos fasores sean iguales, sus componentes tienen que ser iguales. La componente real de aquí tiene que ser igual a la componente real de acá. Entonces voy a igualarlas así. P total tiene que ser igual a P1 más 353.56 más 200. Y si nos damos cuenta, aquí no tengo nada que hacer porque tengo dos incógnitos. Vamos a ver qué pasa con las componentes imaginarias. Tienen que ser iguales también. Las voy a poner aquí sin la I, ¿no? Sin la J. 649.92
¿Es 92 o 42? Déjame ver. 92, ya. 149.92 tiene que ser igual a la suma de las componentes imaginarias de acá. 1 más 353.55 menos 346.41. ¿Sí? Y de aquí voy a despejar Q1. ¿Sí? Simplemente paso a restar este de aquí y paso a sumar el de acá. De aquí me va a quedar, me dan un segundo para sacar eso de ahí. Me va a quedar 642.78, si no me equivoco. Perdón, punto 48. ¿Sí? Voltioamperio reactivo. Esa es la potencia reactiva de la carguita 1. ¿Ya? Ahora, ¿para qué me sirve esa potencia reactiva? Bueno, recordemos que de la carguita 1 yo tengo su factor de potencia, 0,766 en atraso. Vamos acá abajo. Entonces yo sé que el factor de potencia de la carguita 1 es 0,766 en atraso. ¿Sí? Y yo tengo su Q1. Automáticamente yo con eso ya tengo para sacar P. ¿Verdad? Tengo Q1, aquí tengo P1, aquí tengo su ángulo, Φ1, y aquí tengo su potencia compleja, ¿no? Entonces, yo ese ángulo sé que lo puedo sacar siempre con el coseno inverso del factor de potencia. ¿Ya? Y que si tengo Q y quiero sacar P, P va a ser igual a Q partido la tangente del ángulo, que no es nada más que el coseno inverso del factor de potencia. Es lo mismo que hemos hecho, ¿no? Entonces, esto sería igual a 642.78 partido tangente de coseno a la menos 1 de 0,766. Esto me va a dar 642.78 tangente. Ya, esto me va a dar 765.93. ¿Ya? Y esta es la potencia activa en vatios. ¿Sí? Ya tengo la potencia activa. Con esa potencia activa puedo encontrar cuánto vale la potencia total. No simplemente la reemplazo acá arriba. 765.93 más 353.56 más 200. Y esto es igual a... Segundo. Ya, me da un segundo para sacar eso. Ya. 1319.5. ¿Sí? Vatios. Listo. Hasta ahí no sé si habrá alguna duda. No, sí está claro. Ya. Ahora. Ya. Lo que me piden es encontrar cada una de las impedancias en el literal. Disculpen, todavía ni empezamos a resolver los literales. Simplemente hemos estado analizando los ejercicios. El ejercicio tal cual como me lo dan. Ya ni hemos revisado los literales. Me piden las impedancias de todas las cargas. La impedancia de la carguita 1 fue la más sencilla, ya la tengo. Y esa impedancia y esa potencia en esa carguita es lo que me va a permitir resolver todo el ejercicio. ¿Cómo lo voy a resolver? Es a partir de esa impedancia y de la potencia que acabo de encontrar. Ya tengo la potencia compleja en esa carguita. La potencia compleja en esa carguita, S1, es igual a 765.93 más J, más J, 642.78. ¿Sí? J. ¿Ya? Y su impedancia, su impedancia era 9,987 a 40 grados. Ya. Y su impedancia Z1 es 9,987 a 40 grados. Y esto es voltiamperio. Ya.
Si nos damos cuenta de una cosita, ¿cómo está conectada Z1 respecto a las otras impedancias? En paralelo. Entonces, si yo encuentro el voltaje de Z1, encuentro el voltaje de todas las impedancias. Vamos a encontrar ese voltaje. ¿Cómo lo encontramos? Con la expresión de potencia. Dame un segundo, por favor. Bueno, aquí. Yo sé que la potencia de esa carguita es igual a la magnitud del voltaje en esa carguita al cuadrado partido la impedancia conjugada. Por lo tanto, si yo despejo la magnitud del voltaje al cuadrado, me quedaría igual. Esto lo paso a multiplicar al producto entre la potencia compleja y su impedancia conjugada. Si nos damos cuenta, esto es un producto entre potencia e impedancia. ¿Qué va a suceder? Se van a multiplicar las magnitudes y los ángulos, en lugar de sumarse, se van a restar. ¿Por qué razón? Porque tengo una conjugada. Es decir, que cambia el signo del ángulo de la impedancia. Y se termina restando. Como el ángulo de la impedancia es igual al ángulo de la potencia, al estarse restando, se hace 0 grados. Por lo tanto, esto que está aquí, esta multiplicación, me va a quedar un número entero. ¿Sí? No me va a quedar un fasor, un número entero. Y por ahí yo puedo sacar ya la raíz cuadrada de S1 multiplicado por Z1 conjugado. ¿Ya? Obviamente lo que voy a despejar de aquí solo es la magnitud del voltaje. Yo en ningún momento puedo asumir que ese voltaje está a 0 grados. No. Para el ángulo de voltaje yo tengo que tener algún otro dato. Ahí no puedo asumir nada más. Solo puedo despejar de aquí la magnitud del voltaje. Bueno, esto ya lo demostramos incluso. Bueno, aquí me quedaría pues, me dan un segundo. La potencia S1, ya, la potencia S1 también la podemos escribir de esta forma. Déjenme escribirla de forma rectangular. 999.91 a un ángulo de 40 grados, ¿no? El mismo ángulo de la impedancia. ¿Ya? Voltio amperio. Listo. Para hacerlo más fácil. ¿Ya? Entonces, si yo reemplazo aquí, me quedaría 999.91 a un ángulo de 40 grados. Eso es la potencia compleja, multiplicado por la impedancia era 9,987, si no me equivoco, a un ángulo de 40 grados, pero conjugada. ¿Ya? Si yo le quiero quitar el conjugado, le pongo un signo menos aquí. Por eso que los ángulos se restan y se me hace 0 el ángulo, ¿no? Aquí. Y ya tengo un número entero. Bueno, el voltaje me va a quedar, va a quedar 99.93 voltios. ¿Sí? La magnitud de ese voltaje. Voltios RMS. ¿Sí? Ya está. Ya tengo la magnitud del voltaje. Con esta magnitud del voltaje, que es el mismo voltaje para las tres cargas porque están conectados en paralelo, yo puedo encontrar la impedancia de cualquiera de las tres. ¿Ya? Vamos a encontrar la impedancia de la carguita 2. Igual tenemos que encontrar todas, ¿no? La impedancia de la carguita 2 va a ser igual a, bueno, vamos a despejar de aquí la expresión, ¿no? La potencia de la carguita 2 es igual a la magnitud del voltaje, que es el mismo, ¿no? Al cuadrado, partido su impedancia conjugada. De aquí voy a despejar que la impedancia de la carguita 2 no es nada más que la magnitud de su voltaje al cuadrado, partido su impedancia S2, y todo esto conjugado, para quitar el conjugado a la impedancia, ¿no? Sabemos que el conjugado de aquí arriba yo lo puedo quitar y ponerlo solo aquí abajo, porque como estoy conjugando esto de aquí, que es un número entero, no le va a pasar nada. ¿Sí? Pero vamos a dejarlo afuera por si acaso. Entonces, aquí solo falta reemplazar. Aquí sería pues 99,93 al cuadrado partido su potencia, que es ya 353.56 más J 353.55
todo esto conjugado. Entonces la impedancia Z2 me va a dar, un segundo para sacarlo. Ya, me va a dar 19.972 a un ángulo de 45 grados. Bueno, 44.999, 45 grados. Ohmios. Y si yo quiero encontrar la potencia en la carga 3, perdón, la impedancia de la carga 3, es la misma fórmula. La magnitud de del voltaje en la carga al cuadrado partido su impedancia conjugada, ¿no? Reemplazo 99,93 al cuadrado partido su potencia compleja, que es, un segundo, 200 menos 346.41. 200 346.41 J, todo esto conjugado. ¿Sí? Esto me va a dar 24.965 a un ángulo de menos 60 grados, ¿no? Tal y como lo habíamos dicho antes, ¿no? Y esto va a ser unidades de ohmios. Y ya tenemos el literal resuelto. Bueno, no sé si hasta ya habrá algún problema, algún inconveniente. Si no, vamos a continuar. Listo. Bueno. Para el literal B, me piden encontrar la magnitud de la corriente total consumida por las tres cargas. Es decir, la corriente total se refiere a esto. Yo tengo aquí el dibujo, yo sé que este es el voltaje que las alimenta, y la corriente total es la corriente que pasa por aquí y que se va a dividir para las tres cargas. Un pedacito para esta, un pedacito para esta y un pedacito para esta. ¿Ya? ¿Cómo yo saco esa magnitud? Bueno, yo puedo sacar la magnitud si yo tengo la potencia total de las tres carguitas. ¿Por qué? Porque esa potencia total no va a ser nada más que el producto entre el fasor voltaje que alimenta las tres cargas por la corriente total que alimenta las tres cargas. ¿Sí? Y yo tengo cuánto vale esta potencia total. También tengo cuánto vale este voltaje. Bueno, tengo por lo menos en magnitud. Si yo lo quiero sacar en magnitud, todo esto de aquí, aquí es conjugado por si acaso. Si yo lo quiero sacar en magnitud, todo esto de aquí, me quedaría que la magnitud de la potencia total es igual a la magnitud del voltaje total por la magnitud de la corriente, ¿no? Allá no hace falta poner el conjugado porque estamos hablando de magnitudes. Entonces, solo me falta la magnitud de la potencia total. ¿Dónde está esa magnitud? Está, pues, la potencia total la tengo por aquí. Aquí está. De aquí yo ya tengo hace rato la potencia total. ¿Cuál es? Yo tengo que la potencia activa total, que es la que está aquí, vale 1319.5 vatios. Y la potencia reactiva vale, la reactiva vale 649.92. ¿Sí? Y todo esto es la potencia total. Ya tengo la potencia total. Un segundo. Me falta sacarle la magnitud, ¿no? Si yo lo llevo a forma magnitud-ángulo, me va a quedar, me dan un segundo para sacar eso. Ya, 1470.9 a un ángulo de 26.223 grados. ¿Ya? Voltiamperio. Solo me interesa esto. ¿Ya? Automáticamente con eso, yo ya tengo la magnitud de la corriente. La magnitud de la corriente total es igual a la magnitud de la potencia total partido la magnitud del voltaje. No, simplemente despejé. Yo sé que la magnitud del voltaje es 1470
9, perdón, la magnitud de la impedancia, de la potencia, y la magnitud del voltaje es 99.93. Entonces la magnitud de la corriente total es 14.719, ¿ya? Amperes RMS, obviamente, ¿no? Amperios cuadráticos medios o amperes RMS. Ya tengo el literal B resuelto. Bueno, creo que no hay dudas hasta ahí. Vamos a ver el siguiente literal, que sería el literal C, que creo que ya me pide, no. El literal C me pide dibujar el triángulo de potencia, indicando la potencia activa total, y el factor de potencia y la escala escopinada. El literal C básicamente me pide dibujar, graficar esto de aquí. Entonces el literal C es básicamente esto. Aquí sería 640, la potencia reactiva, ¿no? 649.92. Aquí en la parte horizontal sería 1319.5. Y en la hipotenusa sería 1470.9, ¿no? 9. Y aquí iría este ángulo, ¿no? Y ya está. Ese es el literal C. Solo es dibujar. En el literal D, que ya es a lo que quería llegar, literal D, ahora sí, ya me piden mejorar el factor de potencia. ¿Cómo mejoro ese factor de potencia? El factor de potencia lo voy a mejorar, pues primero pues viendo qué me pide, ¿no? Vamos a copiar y pegar para tenerlo todo aquí. En el literal D, lo que me solicitan es básicamente encontrar el valor del capacitor que hay que conectar en paralelo a la carga para mejorar el factor de potencia y tener un nuevo factor de potencia de 0,95 en atraso, ¿ya? Atraso. Este es el factor de potencia nuevo, ¿no? Me piden que trabaje a una frecuencia de 60 Hz y listo, ¿ya? Ahora, estos son los únicos datos que yo necesito, nada más. Obviamente los datos anteriores, antes de conectar el capacitor, también los necesito, pero ya nada más. Ok, entonces, una cosita más, antes de continuar el ejercicio, este es el literal C. Y si yo quiero encontrar el factor de potencia, pues nada más sería que el coseno de este ángulo, ¿no? De 26.223. Esto me va a dar 0,897. 897 en atraso, ¿no? Ya sabemos por qué es en atraso. Listo, ya tengo el factor de potencia, ¿ya? Que no era en realidad tan importante, pero pues lo sacamos por si acaso. Bueno, vamos ahora a sacar el valor que me piden del capacitor para tener este nuevo factor de potencia, que es un poquito mejor. Entonces, ¿cuánto valdrá ese capacitor? Bueno, para ello, yo tengo que basarme en cuál es la potencia total que tengo ahora. Esa es de 1319.5 más 649.92 J. ¿Ya? Entonces, esta es la potencia activa que yo sé que no voy a cambiar y esta es la potencia reactiva que va a cambiar. Este es mi Q anterior y este es mi P, ¿no? Que no va a cambiar. Cuando yo tenga mi potencia total nueva, voy a tener ahora la misma P, el mismo valor de P, porque la potencia activa no se cambia, de P. Y voy a tener ahora un Q nuevo. ¿Cómo hallo ese Q nuevo? A partir del nuevo factor de potencia, porque este factor de potencia le corresponde a esta potencia nueva. Entonces, yo sé que la Q nueva va a ser igual por triángulo de potencia. Aquí estaría mi Q nueva. Aquí estaría mi potencia activa, que es 1319.5.
Y aquí estaría mi potencia ST nueva, ¿no? La magnitud. Y aquí estaría el ángulo, el nuevo ángulo, ¿no? Que es el coseno inverso de este factor de potencia. En resumidas cuentas, me quedaría la potencia activa 1319.5 por la tangente del coseno inverso del factor de potencia. Ya vimos por qué varias veces, ¿no? Entonces la Q nueva es 1319.5 por la tangente del coseno inverso de 0,95, ¿no? Como está en atraso, no le pongo ningún signo negativo aquí. Entonces la Q nueva sería igual a... déjenme sacarla. 1319.5 por la tangente de coseno inverso de 0,95. 433.69. 86.8 voltiamperio reactivo en atraso, ¿no? Porque me da positivo, ¿no? Es positivo porque está en atraso. ¿Qué más? Bueno, una vez que tengo la Q nueva, yo tengo que recordar la expresión. ¿A qué era igual esa Q nueva? Cuando yo conecté el banco de capacitores, automáticamente cambia la potencia reactiva total y se convierte en la potencia reactiva anterior menos la potencia reactiva que me quita el capacitor. Entonces de aquí resto la potencia reactiva del capacitor, que me quedaría la Q anterior, ¿verdad? La paso acá a sumar y este lo paso a restar, menos la Q nueva. Y esto me daría 400, perdón, la nueva es, la anterior, perdón, la anterior era 649.92. Menos la nueva, que es 433.69868. Y por lo tanto, la Q del capacitor es igual a... Un segundo. 216.23. ¿Sí? Voltiamperio reactivo. Esta es la magnitud de la Q del capacitor. ¿Ya? Y yo sé cuál es el voltaje que está viendo ese capacitor, porque está conectado en paralelo a la carga. Entonces tiene el mismo voltaje que la carga, que es 99. No me acuerdo. 99.93. 99.93 voltios. La magnitud del voltaje en el capacitor. Y bueno, ya que estamos aquí, vamos a aplicar directamente la expresión. Bueno, podríamos aplicar la expresión de aquí, ¿no? Al cuadrado partido su reactancia capacitiva, pero sería absurdo porque ya sabemos la otra expresión que me da directamente la capacitancia, que es nada más aquí omega y aquí c. ¿No? Ay, perdón, aquí es al cuadrado. De aquí despejo c. Y pues básicamente esta expresión siempre la voy a poder usar, que es QC partido la magnitud del voltaje que ve ese capacitor al cuadrado, ojo, magnitud nomás, solo todas estas magnitudes, multiplicado por omega. Si yo reemplazo, aquí me quedaría 216.93, perdón, partido 99.93 al cuadrado, multiplicado por la frecuencia angular, que no es nada más que 2pi por la frecuencia real, que es 60 hercios, que me lo están dando al inicio del ejercicio, ¿no? Si no me lo dicen, igual yo lo asumía como 60. Y entonces el capacitor me va a quedar 50 y algo, ¿no? 57.436. Un ratito. 57.436 microfaradios. Y ahí estaría resuelto el literal D. Solo fue muy sencillo, simplemente fue tomar el factor de potencia el nuevo factor de potencia que me piden, encontrar la nueva potencia reactiva, porque yo sé que la activa no cambia, y con esa nueva potencia reactiva, a partir de la expresión que yo sé que esa nueva potencia reactiva es igual a la
potencia reactiva anterior menos la que quita el capacitor, encuentro la del capacitor. A partir de la que tengo del capacitor, encuentro la capacitancia, porque yo sé que eso es directamente esta expresión. ¿Sí? Ya lo demostramos incluso. Y listo. Tengo la capacitancia y se acabó el ejercicio. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, básicamente, este sería el ejercicio 2. No se van a resolver más ejercicios. El 3 se lo voy a dejar para otro día. Y ya.